En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Esta es la Lección Divina de Magna Estéreo 97.6 FM. Qué bueno que usted le diga a otros que existe Magna, y lo puede hacer sugiriéndoles que entren a www.magnaestereo.com, donde puede que no llegue la señal. Entonces le va a pedir que entre a internet y busque Magna Estéreo. O también estamos en vivo en este momento, búsquennos, Facebook Live. Estamos como emisora Magna Estéreo Envigado. Y esta es la hora de la Lección Divina. ¿Qué es la Lección Divina? El estudio orante de la palabra de Dios. Qué bueno que nos están acompañando. Y hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12. Capítulo 12, versículos del 28 al 34. Capítulo 12, versículos del 28 al 34. Bueno, muy bien, qué bueno que todos se vayan conectando. Y si usted nos está siguiendo en Facebook, para conocernos los rostros, entonces usted nos escribe un comentario ahí. Padre, soy tal persona desde tal parte de Medellín o de Envigado, donde usted esté. Qué rico tener contacto con nuestros oyentes y saber que nos escuchan y desde dónde nos escuchan. Entonces, muy bien, abran su cuaderno y vamos, por favor, a apuntar la cita bíblica de hoy, Marcos 12, y tenemos los versículos del 28b al 34. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que esta tarde Él nos alimente, nos fortalezca con su Espíritu, con su presencia, que el Señor nos fortalezca con su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Hoy que esta palabra sea una buena noticia, sea evangelio realmente para nosotros. Señor, yo quiero escuchar tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción. Auxíliame con el Espíritu Santo, que yo sienta gozo, paz, alegría, todos los frutos del Espíritu. Muy bien, vamos a leer el texto de hoy. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, muy bien, qué rico que están ahí conectados. Yo sé que hay muchos fieles oyentes de la Lección Divina, que hoy participen todos. 312-279-0170, 312-279-0170. Y yo quiero que muchos se conecten a Facebook, emisora Magna Estéreo Envigado. Hoy empezamos con la segunda parte del versículo 28. Y esta segunda parte dice que un escriba, acordémonos que ayer hablábamos de saduceos, de fariseos, hoy de escribas. Y los escribas, su nombre lo dice, son aquellos
amanuenses, aquellos que transcriben la escritura o que la copian, digámoslo así, hacen copias de la escritura. Podrían ser los consejeros del rey, en fin. Entonces uno de estos que tendría que tener conocimiento de la escritura porque está acostumbrado a copiarla, le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento. ¿Cómo un escriba no va a saber cuál es el mandamiento más importante? Y aquí Jesús responde en el versículo 29 con 3 cosas. Escucha, Israel, el Señor es el único Dios. Segundo, amarás al Señor. Y tercero, amarás a tu prójimo. Entonces, tan curioso que la pregunta es ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le responde 3. Jesús nunca responde a lo que se le pregunta. O responde más o responde una cosa diferente. ¿O será que le respondió según la ley judía? Porque en el Deuteronomio está ese mandamiento como el primero. Jesús dicta, le dice al escriba el texto que tenemos en el Deuteronomio, cuando Dios dicta la ley, ¿no? Entonces, así es como está en la ley judía, pero no responde por un solo mandamiento, sino por 3 cosas que hay que hacer para alcanzar el reino, ¿no? Entonces, bueno, 3:12, 279-0170. Buenas tardes, Magna Estéreo, espero que todos se encuentren bien. Voy a participar ahorita en lo de la Lectio Divina porque ando por fuera y bueno, este evangelio hoy me deja una reflexión muy linda y es como lo dice nuestro Señor, porque el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestras empresas, sobre tantas cosas que no son tan importantes como amar a Dios, así como Él nos ama a nosotros. El amor de Dios es único. Y un segundo mandamiento que es amar al prójimo sin importar qué nos hagan, cómo nos paguen. Lo más importante es lo que uno haga y que lo haga desde el corazón y con el corazón. Ayudar al prójimo, amarlo, enseñarlo. ¿Y cómo lo amamos? Día, ayudándolos a encaminarse en el camino de la fe, ayudándolos a servirles, para que ellos también puedan servirle a Dios, ayudando a los que no están en los caminos de Dios, se incluyan a los caminos de la fe. Amemos a Dios y sigamos los caminos de Dios, que son los que nos van a abrir las puertas del mundo entero, para poder vivir con Él y en Él, en la otra vida, que es la vida del paraíso. Dios y la Virgen Santísima los bendiga y una feliz y bendecida tarde para todos. Bueno, muy bien, a Daniela, muchas gracias siempre por estar pendiente de la Lectio Divina. Entonces, el primer mandamiento empieza Jesús diciendo: escucha, Israel, escucha, Israel. Acordémonos que está dictando la ley de Moisés, la ley que se dio al pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que contextualizarnos, porque el gran pecado de Israel fue la idolatría, siempre la idolatría. Irse con otros dioses, adorar otros dioses, ofrecer sacrificio a otros dioses. Entonces, esta idolatría se quiere destruir a través de un mandamiento. Es que solo hay un único Dios, un único Dios. Yo no sé si ustedes se han fijado muy bien en la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Es una relación como sentimental, una relación afectiva, como que Dios es el amado y el pueblo es su amada, ¿no? Por eso, cuando se dice que Israel es idólatra, es decir, Israel es infiel. Por eso la advertencia de esta partecita que cita Jesús: nuestro Dios es el único Señor. Juliana Arango Vélez dice: me llama la atención el versículo donde nos dice: le respondió sensatamente. También nos escribe Yolanda de Yaromito, Itagüí: viendo Jesús que el letrado le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Bueno, contextualicemos ahí un poco eso.
el escriba vuelve y cita lo que Jesús ya había dicho. Maestro, tiene razón al decir que Él es el único Dios y que no hay otro fuera de Él, y hay que amarle y amar al prójimo. Vuelve y repite lo mismo, es el único Dios, amarle a Él y amar al prójimo. Y Jesús le dijo, has contestado sabiamente o sensatamente, ¿no? Esto quiere decir simplemente que a aquel hombre se le refrescó la mente de algo que él ya sabía, porque lo repite casi igual a Jesús, pero era algo que todo judío debería de saber. Claro, es la ley de Dios, son los mandamientos de Dios. Entonces la sensatez, yo no sé si es, tengo miedo de decirlo, Heráclito. Bueno, vamos a recordar aquí. Dice que los seres humanos ya conocemos todo. ¿Qué pasa? A la medida que vamos viendo las cosas, que vamos hablando con la gente, que vamos teniendo contacto con las cosas del mundo y de la vida, vamos recordando lo que conocemos. Es decir, no conocemos, recordamos lo que conocemos. Y esto le pasa a este escriba. No conocemos, recordamos lo que tenemos inscrito en el alma. Él recuerda lo que tenía inscrito, el amor a Dios. Dora González nos escribe, me llama la atención los verbos escucha, amar a Dios y amar a los hermanos. Luz D dice que les llama la atención que Dios es el único Señor. Amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Claudia Carmona nos envió un saludo cariñoso. Se ama al Señor y por ende a nuestro prójimo. El motor de nuestra vida es el amor. Es ahí donde profesamos nuestra fe. Nuestro Dios es el único y verdadero. Un abrazo. En mi hogar los queremos mucho. Muchas gracias. Un abrazo a las personas que nos escriben. Es Platón. Platón es el que dice que nosotros realmente no conocemos, que simplemente recordamos lo que ya sabemos. Y es ahí donde yo quería como ejemplificar esa situación con el escriba. El escriba conoce, él sabe de la ley, pero necesita recordar cuál es el mandamiento más importante. Tenemos aquí el versículo 30. Yo quiero que escuchen. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Ojo, el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Es decir, que el hombre debería existir en Dios, el hombre debería existir en Dios íntegramente, plenamente, todo su ser. A veces separamos al ser humano, entonces, con tal de que yo no le haga daño a nadie, ¿cierto? Pero a veces mi cabeza está mal, o pienso mal, o mi mente crea planes perversos. Entonces yo puedo actuar bien y a veces no hacerle daño a nadie, pero en mi cabeza yo maquino malas cosas. Entonces es la integridad del ser humano la que ama a Dios. Yo no puedo amar a Dios parcialmente, solo con una parte de mí. Y nos dice que con todo el corazón. Para los hebreos el corazón es el lugar donde se toman las decisiones. Entonces yo tengo que pasar a Dios por mi corazón para tomar buenas decisiones. Y es sobre todo en este contexto en el que le hablan a este hombre, en que Jesús habla de este hombre, el alma, la parte sensible del ser humano, la parte que conoce, esa es la parte que conoce, que logra conocer las cosas. Usted conoce en el alma quién lo ama. Usted sabe distinguir cuando alguien le cae en gracia y empatizan ambos, se conectan las almas. La mente, amar con la inteligencia también, con el pensamiento y con todo el ser, con las fuerzas que tenemos. Muy interesante el texto del Evangelio de hoy. 312-279-0170 es el número del WhatsApp de Magna para que nos escriba. A través de Facebook Live, Elba Tavares nos escribe de Nueva Jersey y también desde Houston está conectada Ana Agudelo. Estela Gómez nos recuerda parte de lo que escuchamos hoy en la lección. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Muy bien.
Gracias a los que nos escriben, Houston y Nueva Jersey. Sí, Houston pues. y Nueva Jersey. Bueno, muy bien, muchas gracias, un abrazo, oramos por ustedes. Jesús expresa, ¿por qué Jesús mete todos estos mandamientos juntos? Jesús expresa que hay una imposibilidad de amar a Dios si no amo al prójimo. Es imposible. Por eso, a renglón seguido del mandamiento amar a Dios con todas las fuerzas está el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un mensaje para la audiencia de Jesús, para los interlocutores. Acuérdense que ayer mirábamos una discusión de los saduceos con Jesús, y a renglón seguido viene este hombre escriba a preguntar. Todos están escuchando. ¿Cuál es el centro entonces de la fe en Dios? Es el amor al prójimo. Y Santiago, el apóstol Santiago, nos lo va a decir con mucha claridad, que la fe sin obras está muerta. Y por allá nos va a decir el apóstol San Juan, quien ama a Dios, o quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y aborrece a su prójimo, a quien ve, es un mentiroso. No puede existir el amor a Dios sin el amor a los demás. Es un mensaje claro para toda la audiencia de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas que lo escuchaban. Es incompatible que yo venga a la Eucaristía, que yo ore, que yo rece el rosario, pero que yo pelee con el otro, que yo dañe al otro, que yo no le hable a mis hermanos de sangre y mis hermanos en general, mis hermanos en la fe. Eso es incomprensible. Muy bien. Y enseguida el escriba aprueba las palabras de Jesús. Muy bien, maestro, tienes toda la razón. Él es el único Dios. Y repite los mandamientos. Es decir, llega el momento de la reminiscencia, del recuerdo, de lo que él ya sabía. Recordar es pasar por el corazón. Y el escriba pasa esas palabras nuevamente por el corazón. Buenas tardes, padre. A mí me llamó la atención, les llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo entiendo de ahí que todos somos hijos de Dios y todos nos debemos amar porque somos hermanos. Padre, buenas tardes. Soy Juan Gui de Envigado, del barrio Niquitao. Dice la Lectio Divina: amarás a Dios como a ti mismo, pero ¿en verdad estamos amando a Dios? Muchas veces, Padre, nos cuesta amar a Dios cuando tenemos nuestra mente en las cosas paganas del mundo. Amar a Dios no es simplemente amarlo y ya, es tomar una decisión y renunciando al mundo y ver a nuestro hermano con los ojos de bondad. Por aquí también hay una mujer que le hace una pregunta, aunque no está muy conectada con la lección de hoy. Dice: Padre, yo quisiera saber si con ese fervor con el que hago oración puedo ayudar a mi esposo a su conversión. Bueno, yo quería comentar algo del primer mensaje que leíste. ¿De Juan Gui? Sí. Bueno. Bueno, primero para Juan Guillermo, yo creo que la experiencia del amor a Dios, de nuestro amor a Dios, es un trabajo. Entendámoslo así, es el trabajo permanente. Porque nosotros no vamos a llegar a la perfección del amor. Entonces, humanamente es el trabajo constante, es decir, yo me esfuerzo por amar, yo me esfuerzo por pensar bien, por obrar bien, por sentir o tener buenos sentimientos por los demás. Es el trabajo cotidiano. Así yo amo a Dios y voy perfeccionando el amor, pero no podemos llegar a la perfección, no hay perfección en la humanidad. Entonces, Juan Guillermo, sí, es un esfuerzo diario, no es fácil, y dejar de tener nuestros pensamientos y nuestras acciones tan vanas y tan desacralizadas. No es fácil, pero se puede hacer o se puede amar a Dios en el trabajo cotidiano. Y también para esta persona que nos pregunta, el esfuerzo en tu oración nunca se va a perder, porque si la oración no sirve para el otro, me disciplina, me pone a mí en contacto con Dios, me aquieta el espíritu, me nutre interiormente. La oración nunca es pérdida, siempre es ganancia. Padre, yo le pedí a Dios por esto y Él no me lo dio, pero ganaste tiempo con Dios, contacto con Él, vida espiritual, vida interior. Entonces yo creo que es muy valiosa la oración, partiendo del hecho que no estemos encima de otra persona diciéndole cambia
o alegándole por su forma de ser o peleando con ella. No, ore, cálmese y quiera mucho a esa persona. Tal vez esa persona lo que necesita es amor. Bueno, buenas tardes. La reflexión del día de hoy del Evangelio es la siguiente. Pienso que primero que todo, obvio, el amor a Dios es indispensable en nuestras vidas. Segundo, el amor a nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros nos queremos, si nosotros tenemos buena autoestima, si nosotros estamos contentos como somos como personas, eso lo irradiamos. Yo pienso que esa alegría aflora en nosotros y las personas notan algo diferente en nosotros, ¿sí? Porque estamos llenos de Dios. Entonces es básicamente pues el amor como tal a las personas, pero en un amor honesto, ¿sí? El esposo a la esposa, el hijo a su madre y así todos los diferentes amores que hay en este momento. De igual manera pienso que no debemos tampoco, pues perdón la expresión, idolatrar, que mi esposo es el mejor, que mi hijo es el mejor, que es mi mayor tesoro. Sí, son expresiones muy bonitas, pero sobre todo el amor a Dios, ¿sí? Porque desafortunadamente las personas decepcionan, ¿sí? Y es por naturaleza humana. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que tener claro que nuestro primer amor es a Dios. Dios debe ser el primero en mi vida y así sucesivamente. Bueno, esa es mi reflexión de hoy. Disculpen de pronto que soy un poco dura al respecto. Sonia Esperanza, feliz. Muy buenas tardes, padre. Habla con Olivia Palacio de Sabaneta. Espero que se encuentren muy bien. La palabra de Dios hoy y siempre es hermosa, hermosa, hermosa. Pero yo siempre he pensado y digo, uno dice amar a Dios que no ve y aborrece el prójimo que estamos viendo. Entonces eso no es así, porque Dios está en cada persona. Esa era mi participación. Un abrazo. El Señor y la Virgen me lo acompañen y me los bendigan siempre. Vivo feliz con esa emisora. Qué bueno, gracias a todos los que se comunican con nosotros. Y efectivamente, lo que nos decía nuestra última oyente, la importancia de yo combinar mi fe con mi vida. Si yo digo que creo en Dios, me tiene que llevar a actuar, a amar al otro, a respetarlo, incluso la diferencia de nuestros pensamientos. Que esta persona piensa así, yo no tengo por qué agredir su pensamiento ni maltratar su conciencia. Con la explicación que el Padre da, le pido a Dios que me guíe, que guíe mis pensamientos, mis sentimientos y mis decisiones, que las ilumine con su amor. Dora González es la que nos escribe este mensaje. Muy buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes, Milena. A mí la reflexión me deja que Él dice amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo a Él es... Yo, por ejemplo, cuando despierto, lo primero que hago es invocar el Santo Divino Espíritu. Dejo todo en sus manos, dejo todo en su corazón, porque Él vive en nuestro corazón, Él vive en nosotros. Yo pienso, Padre, el cielo más grande que uno pueda tener es el corazón. Y Dios habita en nuestros corazones, conoce nuestras vidas desde que nos bautizaron, desde que nos dieron nuestros nombres. Y si aprendemos a amarlo a Él, contando primero con Él para todo, porque con Él hay que contar para todo, poner todo en sus manos desde que uno inicia el día, levantándose, entregándole todo a Él, es tenerlo a Él en presente para todo. Primordialmente Él, principalmente Él y siempre Él, Dios. Ese es mi aporte, Padre.
Bueno, muy bien, gracias a todos los que nos van escribiendo, se comunican con nosotros. Hora de sacar el cuaderno de la Lección Divina y hora de apuntar el compromiso. ¿Cómo estoy con mis familiares, con los que viven ahí al lado mío, con mis compañeros de trabajo? ¿Los trato bien? ¿Soy paciente? No tengo que ser afectuoso, pero por lo menos respetuoso. ¿Lo hago bien? Si no, algo está fallando en la vida espiritual. Si no, no puedo decir que estoy tratando de amar a Dios. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Mejor trato, un mejor espíritu, más amabilidad, más cordialidad. Nada quita un saludo, nada quita decir gracias, nada quita tener una palabra afectuosa con el otro o reconocer lo bueno que el otro es, porque todos tenemos cosas buenas. No sé, mire si tenemos más mensajes. Buenas tardes. El mandamiento del amor de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo, pensar en el otro, darse más a los demás, cambiar, no ser tan egoístas, aunque no somos perfectos. Los pequeños sacrificios nos llevan al amor de Dios, aprender a aceptar los defectos del otro. Bueno, muy bien, gracias a todos los que nos han escrito. Qué bueno que ustedes conserven este cuaderno y todos los días escriban y lo hagan oración. Si ustedes llevan eso en ese orden, que meditamos la palabra, que copiamos un compromiso, que copiamos una oración, entonces ustedes van a llevar un itinerario espiritual en donde ustedes se van a ir encontrando con Dios y van viendo también cómo avanza su vida espiritual. Gracias a todos por estar con nosotros en la Lección Divina. Les envío un abrazo y por supuesto nos encontramos mañana a las 3:30 de la tarde. Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara,